y es el evangelismo personal, como dijeron nuestro hermano Nachi. Saben que comenzamos hablando de qué es evangelizar para dar una definición sobre la misma. Y definimos lo que es evangelizar. Y estamos hablando ahora bajo el tema los 4 elementos fundamentales del evangelio, porque es necesario que tengamos esta base. Conozcamos primero qué es evangelizar. Segundo, qué es el evangelio y qué contiene, para entonces entrar al libro de cómo evangelizar y contestar algunas preguntas que nos van a hacer aquellos que no conocen a Jesús. Y la semana pasada habíamos comenzado este tema. Vamos a repasar rápidamente lo que discutimos y entonces continuamos a donde nos quedamos. No me he olvidado de ti, Chris. La pregunta se te va a contestar en esta noche, el cuarto elemento de los 4 elementos fundamentales del evangelio. Definimos lo que es evangelio. Dijimos que evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Luego hablamos de Romanos 1, 15 y 16, donde vimos 2 versos que contienen la palabra evangelio, la buena noticia. Y definimos evangelio porque cuando definimos evangelizar, dijimos que evangelizar es proclamar las buenas noticias de Jesucristo, especialmente a aquellos que nos rodean, para llamarlos al arrepentimiento y que crean en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estuvimos viendo estos versos que ya ustedes lo deben tener material. ¿Quién no ha recibido el material, este material? ¿Quién no lo recibió? ¿Todo el mundo recibió el material? Yo no sé si yo tengo su correo electrónico, hermano. Necesito que me lo dé. La semana pasada que ya dimos. Yo te lo envié también. Bueno, ahí vemos al final de la clase quienes no lo tienen. Me dan de nuevo su correo electrónico. Puede ser que me lo hayan dado equivocado o que yo lo envié equivocadamente. Pero de todas maneras, ya deben haber tenido este material y el próximo material. Muy bien. Entonces, el evangelio tiene 4 elementos fundamentales. Número 1, mencionamos que el primero de ellos es el carácter de Dios. Dios es santo en su carácter y como tal está airado contra el pecado. El problema del hombre es el pecado y ese pecado Dios está airado contra él. Vimos entonces en Romanos uno de esos versos y vimos varios versos más que hablaban sobre la ira de Dios en contra del pecado. Luego de eso discutimos que el segundo elemento fundamental del evangelio es la condición del hombre. El hombre es pecador. La Biblia menciona que el pecado entró al mundo por un hombre y por todos fue traspasado ese pecado y que la paga del pecado es muerte y por lo tanto el hombre es pecador. Hablamos por encima de lo que es el pecado, mencionamos que el pecado es errar el blanco, darle la espalda a Dios y que mientras el hombre está en su condición caída como pecador, pues de acuerdo al carácter santo de Dios, la ira de Dios está en contra de ese hombre pecador. Luego mencionamos que la solución al pecado es la obra de Jesucristo y que este es el evangelio. La obra de Jesucristo es el evangelio, es la buena noticia que debemos de dar y que como tal es lo que Cristo hizo. Mencionamos versos claves como Juan 3:16 y luego dijimos que ¿quién era Jesús? Jesús pues es el Hijo de Dios, es el que Dios dio para sacrificarse en la cruz para que el hombre pudiera ser libre del pecado. ¿Por qué vino Jesús? Vino para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Hablando Jesús en Marcos 10:45 y esta es la versión traducción lenguaje actual. Y entonces vamos a ver cuál es la respuesta del pecador. Ese es el tópico número 4. Número 1, carácter santo de Dios. Número 2, la condición del hombre. Número 3, la obra de Jesucristo y la respuesta del pecador. Si usted me está siguiendo y está pensando y analizando, usted se va a dar cuenta que lo que estamos discutiendo aquí es ¿qué cosa? El plan de salvación.
Y es una manera breve que usted puede utilizar también cuando está evangelizando. Pero quiero hacer un paréntesis. Ustedes saben que me gusta hacer muchos paréntesis, ¿verdad? Y cuando yo digo que voy a hacer un paréntesis es porque, ponga atención, vamos a aplicar parte de lo que estamos enseñando. Primer paréntesis de la noche. Yo quiero que usted entienda, hermano, que cuando hablamos de evangelizar, dentro del contexto que estamos definiendo, que es proclamar la buena noticia de Jesús, especialmente a los que nos rodean y a los que tienen mayor influencia, no es una campaña de la iglesia de lo que estamos hablando. No es porque el último grito de la moda es evangelizar para el 2021. Escriba esto si desea. Evangelismo es un estilo de vida. Usted como creyente tiene que evangelizar el resto de su vida. No es una temporada. Y como estilo de vida, el evangelismo usted lo va a compartir todo el tiempo con los que los rodean. Mencionamos que ¿quiénes son los que nos rodean? Número uno, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra comunidad y hasta lo último de la tierra. Así que yo quiero dejar eso claro, porque si usted está pensando que estamos dando estas clases porque vamos a ir en una avanzada evangelística, que no quiere decir que está mal, a salir y después se acabó, usted está errando al banco. Evangelismo es un estilo de vida. El creyente debe de evangelizar todo el tiempo, porque a eso nos llamó el Señor. ¿Estamos? Así que dentro de este plan de salvación, la respuesta del pecador. Bueno, esta debe ser la respuesta del pecador. Número uno, debe de arrepentirse y debe darle la espalda al pecado. Y cuando hablamos de arrepentimiento es dar una vuelta completa, estás de espalda a Dios para que des una vuelta completa y entonces estás de frente al Señor. Eso es arrepentimiento, ¿no? Desde el punto de vista de cómo lo definen los escritores bíblicos. Y esa respuesta del pecador, que incluye el arrepentimiento, también incluye la fe. Tener la confianza de que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para lavar con su sangre los pecados y entonces correr hacia Jesucristo. Estos dos elementos los he puesto ahí como en balanza porque están ambos vienen juntos. Son dos caras de la misma moneda. Por un lado el arrepentimiento y por el otro creer en Jesucristo. Y eso es lo que conocemos como conversión. Ese es un término que es muy popular en nuestro argot como creyentes, ¿verdad? Y hablando de eso, hablaba con Nachi que a veces nosotros como creyentes utilizamos muchos términos que pensamos que la gente los conoce y no los conoce, especialmente que no conoce a Jesús. Términos técnicos del evangelio como propiciación, como expiación, como conversión. Entonces a veces desde la misma iglesia en la plataforma del púlpito utilizamos estos términos y pensamos que todo el mundo los entiende. ¿Ves? Y yo recuerdo al doctor Pablo Jiménez que hablaba de su conversión cuando tenía 15 años y que fue a la iglesia y empezaron a predicar y él dijo, hoy voy a hablar de Pablo. Y él miró a todo el mundo a ver si él veía quién era Pablo. ¿Ves? Y empezaron a hablar todos estos términos grandes y él no entendía nada. Y es por eso que nosotros cuando vamos a hablar del evangelio debemos de hablar con palabras sencillas, palabras comunes que puedan comunicar el evangelio. Y aquí, fíjense ustedes que este arrepentimiento y esta fe son lo que contienen la conversión del hombre. Así que dentro de ese contexto de la condición del pecador que tiene que arrepentirse y creer a Jesucristo, hay varios pasajes en que se ven estos dos elementos de arrepentimiento y de fe. Primero de ellos se encuentra en Marcos 1:15. Dice así, ese libro, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, ¿y qué más?
Creed en el Evangelio. Y creed ahí es fe. Tener confianza en el Evangelio. Y recuerden que el Evangelio es la buena noticia. Y que la buena noticia es que Jesús murió por los pecados y que resucitó al tercer día. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en Hechos 20:26, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Ven? Arrepentirse, creer a Dios, pero ahí están los dos términos. Arrepentimiento y creer, y fe, convertirse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hasta ahí. Preguntas, comentarios. Sí, hermano. Explícame lo último de ese párrafo ahí que dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras dignas de un arrepentimiento? Cuando la persona viene a Jesús y se arrepiente de sus pecados, se convierte en una nueva criatura, pues entonces el Espíritu Santo de Dios viene sobre esa persona y esa persona entonces empieza a exhibir las obras del Espíritu, que son cuáles. El amor, la fe, la paciencia, la benignidad, la bondad, mansedumbre. ¿Ve? Entonces todas esas cosas se van viendo. Por eso es que hay un dicho, y le hablo del algo de creyente, que utilizamos mucho en el mundo nuestro, que es que cuando la persona se arrepiente, la persona tiene que dar fruto. Y decimos, por su fruto los conoceréis. Pues esos son los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Sí, Chris. Por eso cuando uno viene al Señor y eso sucede, hay que haber un cambio. Las cosas viejas son viejas, pasaron. Y tenemos que empezar a dar testimonio. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos vaya formando para así poder desarrollar esas cosas que estás hablando. Sí, ahora yo quiero hacer una observación y es que esto es un proceso. Hay personas que se convierten al Señor y este proceso es mucho más rápido que otros. ¿Ves? Claro, eso a veces depende de la entrega tuya, porque la limpieza es instantánea. La sangre te limpia y te limpió. Tú sabes. Pero ese proceso de santificación, ¿ves? Es un proceso. Y en algunas personas es más rápido y en otras personas es más lento. Y precisamente hablábamos de eso también, estaba hablando con Nachi, porque a veces nosotros, cuando nos convertimos al Señor y se menciona ese término de que estamos en el primer amor, que deberíamos estar siempre en el primer amor, ¿no? Pues entonces a veces queremos hacer todo rápido. Pero eso es un proceso, hermano. Es un proceso lento. Que hay que darle oportunidad que el Espíritu de Dios vaya trabajando. Uno lo que tiene es que honrar al Señor, llevar a cabo las disciplinas espirituales como la lectura de la palabra, venir al templo, orar. Y entonces ese proceso se va dando. Y cuando usted viene a verlo, dice, wow, ya yo no soy el que era antes. Eso, Juan, perdón, Juan. Por eso es importante que, como decía hermano Chris, y como tú dices, varón, es un proceso. Tal vez depende del anhelo que tú tengas en el corazón de tener un encuentro personal con el Señor también. Porque la palabra dice que cuando el Hijo de Dios libertad se libre, verdaderamente libre. Como usted dijo, varón, ese momento que tú aceptas al Señor, ahí empieza, ya ahí el Señor te limpió. Cuando tú lo aceptaste de corazón, y ahí viene el proceso que usted está hablando. Pero tiene que haber un anhelo del hombre, un anhelo y una intimidad. No podemos quedarnos pensando que Dios lo va a hacer todo. Nosotros tenemos que hacer un sacrificio y reconociendo de Dios no nos sacó. ¿Y qué tengo que hacer yo ahora para seguir caminando y buscando el cambio que verdaderamente deseamos nosotros en el corazón?
Sí, no hay duda, que la persona tiene que estar dispuesta a buscar al Señor. Yo quiero que todas estas, recuerden que el ejercicio que estamos llevando a cabo en estas clases, yo quiero que usted se ubique, que todo lo que hablamos aquí, los versos, que se supone que ya usted se los vaya memorizando, que hemos estado utilizando. Todo lo que estamos mencionando, como esos comentarios, usted los vaya internalizando, porque estas son preguntas que nos van a hacer a nosotros cuando estamos diariamente hablando del Evangelio. Y debemos de saber contestar estas preguntas. ¿Tú vas a decir algo, Rey? Sí, quería decirte que es bueno que haya presentado ese punto del proceso, porque si te acuerdas anoche, en la reunión que tuvimos, se estaba hablando y se vio la preocupación, la ansiedad que tenía esta persona por traer a la familia, Sí, ¿verdad? Entonces, pues, ahí es bueno que tú hayas explicado eso, porque ellos pueden entender, de cierta manera, que no es rápidamente, claro, que no es uno el que hace el trabajo, es el Espíritu de Dios. claro. O sea, que tú tienes que empezar a estudiar la palabra, primero que nada, a leer la palabra y aprenderte de qué es que se trata el asunto, para entonces tú poder llevar ese asunto a tus familiares. Porque como mencionaste la semana pasada, debemos de empezar en nuestro círculo familiar, ¿verdad? De familia, amistades, trabajadores, cosas así que tú mencionaste Es correcto, anteriormente. sí, correcto. ¿Ya? Sí, es un proceso. Usted va a decir algo, hermano Chef. Sí, que eso es un proceso, como estamos diciendo, pero tenemos que acordarnos que una persona se convierte al Señor, no importa la edad que tenga, es un niño. Y como un niño hay que irlo alimentando. O sea, si nosotros le predicamos a una persona y esa persona se convierte y lo dejamos ahí, pues es como abandonar a un niño sin alimento. Tenemos que ayudarlo para que se alimente y lo vamos a alimentar con la misma palabra del Señor, con la Biblia, para que esa persona adquiera conocimiento. Claro. Sí, no hay duda, por eso nuestra congregación tiene instituido, es la palabra, ¿no? Me ayudan aquí los profesores españoles, instituido, Julio. Un curso discipulado donde esa persona puede sentarse, coger unas clases fundamentales a través del libro que escribió el pastor Vivoni, y entonces se le pueden contestar estas preguntas, porque a veces en presentaciones como esta pues no tenemos, ¿verdad? O el tiempo, o a veces tratamos con unos temas un poquito más profundos, pero por eso es bien importante el discipulado, porque hay que darle la leche a esa persona. Coja la analogía de un niño, como dice el hermano Cheo, que usted le empieza a dar leche, usted no le da vianda ni le da carne. Pablo dice, desead como niños recién nacidos la leche. Y eso es bien importante. Pero todo esto, hermano, vuelvo y digo, hablemoslo, internalicémoslo y pensemos cómo podemos utilizarlo cuando hablamos con las personas, porque todas estas son preocupaciones genuinas que las personas nos van a traer a nosotros. Sí. Sí, yo quería añadir que la clase es de evangelismo, ¿verdad? Evangelismo personal. Evangelismo personal. Ya con lo que está hablando, ¿verdad? En este tema es el crecimiento, pero el primer paso es lo que nosotros tenemos que buscar que la gente dé, que es aceptar al Señor, porque ese es el evangelismo personal, que la persona reconozca a través de lo que nosotros le estamos diciendo que primeramente necesita salvación, porque eso todos lo necesitamos, salvación, y que el día que se muera va a ir delante de Dios, y si no está justificado por medio de Jesucristo, está condenado eternamente. Eso es en Juan 3:18. Entonces, ese primer bocado, ese es el que primero se tiene que comer la persona. Si la persona no se come eso, primeramente no se salva nunca. Entonces, nosotros como evangelistas, como usted habló, estilo de vida, lo que tenemos cuando nos encontramos con alguien es traerle el primer bocadito, que hay que decirle que está perdido, sin temor, porque el que lo convence de que verdaderamente está perdido es el Espíritu de Dios. No es nuestra responsabilidad, porque nosotros nos salvamos, nosotros enviamos la palabra de salvación, pero entonces la palabra va con el Espíritu Santo y le trae convencimiento a la persona. Entonces es una semilla la cual nosotros tenemos que depositar sin temor, como cristianos que somos. Y ese, pienso yo, que ese debe ser
Claro. la base de este estudio. Porque el crecimiento, pues, Apolo regó, Pablo sembró y el crecimiento lo dio Dios. Entonces, los evangelistas, yo fui evangelista mucho tiempo, ahora soy pastor, pero sigo siendo evangelista. Porque donde quiera que veo a alguien, Cristo te ama. Dios te bendiga, estamos en tal lugar, necesitas a Jesús para entrar al cielo. Yo se lo digo a la persona sin temor. Sin Cristo, usted va al infierno, porque eso es lo que enseña la Biblia. Y hay que decirle a la gente sin miedo a dónde van, porque ese es el verdadero evangelio. Porque Cristo dijo arrepentido y convertido, porque si no, del lado que cae el árbol, ahí muere y ahí va el fuego eterno. O sea, si usted busca todas las parábolas de Cristo y todos los relatos de Cristo, hablan del infierno. Y el infierno es el lugar de castigo eterno. O sea, nosotros como evangelistas tenemos que decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados, porque si no hay una condenación eterna. Amén. Quería enseñar eso. Amén. Gracias, hermano, por su aportación. Chiqui, ¿tú querías decir algo también? Yo como experiencia que yo he vivido, y yo trabajo donde hay muchos empleados, y no todos son latinos, ¿okay? Son de raza morena o son blancos. Y hasta de Arabia. Eso son los buenos. Hay uno que cuando yo lo conocí de rodillas a la hora de él tirando su blanket, y él al frente de todo, él buscaba una esquina y ahí se tira y él va a su adoración. Él cree lo que él cree. Claro. Y como el pastor dice, uno tiene que decir sí, pero los ojos, los oídos son los que llegan al alma, son los que convierten a uno, y el testimonio tuyo tiene que ser un testimonio sólido. Tú no puedes estar en un lugar donde porque tienes amistades te dicen vente, vamos aquí, y tú te vas enseguida. Tú no puedes estar donde ellos están tirando chistes colorados y tú estás entre medio de ellos riéndote. Tú no puedes estar donde tienen bochinches y tienen revoluces y tú estás entre medio de todo eso. Tú te apartas. Porque yo soy uno que yo me aparté, y en mi guagua. Y me han preguntado, ¿por qué tú no te bajas? ¿Por qué tú no te reúnes? Oh, gracias. Claro, no hay duda que el testimonio es fundamental, Y ya lo llegó hemos el discutido. tiempo, Mikey, llegó el tiempo que habían como 8 o 9 que se metían en mi guagua y lo que hablábamos era de Cristo. Sí, Okay. No hay duda alguna, ya lo hemos mencionado. Todos estos temas los hemos mencionado, ¿no? Es necesario que la persona, que cuando usted habla del Evangelio, pues usted le debe saber de la condición clara de la persona que está perdida. Estamos haciendo un resumen ahora para este segundo capítulo, por así decirlo, para seguir. Tengo el pastor si va a decir algo y entonces luego seguimos. Sí, yo recibí al Señor Jesucristo como Salvador a los 19 años de edad. En el caso mío, yo pude entender que necesitaba santificarme. Rápidamente lo entendí. Y dejé de ir a los clubes nocturnos a cantar, dejé de tocar con banda, dejé de darme el trago, dejé todo. Y mi primo, que hoy es un pastor contemporáneo de mi edad, que está pastoreando en Puerto Rico, mi primo, me llama y me pregunta, yo veo un cambio en ti. Entonces yo me senté con él y le expliqué qué era ese cambio. Y entonces yo quisiera tener eso, pero yo no tengo fuerza de voluntad. Yo le dije, si le entregas tu corazón al Señor, el Espíritu Santo te dará la fuerza que tú necesitas. Él no, le di el testimonio, él vio, quiero visitar la iglesia contigo, fue 4 o 5 veces. Él no aceptó al Señor inmediatamente. Pero una de esas noches que fue, pasó al altar y hizo la oración de profesión de fe. Y después que hizo eso, me convertí en su mentor para ayudarlo a crecer. Con esto lo que te quiero decir, que en el trabajo personal, no de campaña de la iglesia, como usted dijo, en el trabajo personal, no solamente que esa persona dé el paso de fe, pero que tú puedas seguir orando por esa persona, de vez en cuando llamar a esa persona, estar accesible a la inquietud que tiene esa persona. Al premio es testigo de eso, o sea, yo no lo he presionado, pero
Él sabe que en cualquier momento que Él necesite llamarnos, necesita estar con nosotros, necesita la oración, estamos para Él. Lo hemos visitado, hemos dado no solamente coinonías, pero hemos también hablado del Señor, hemos tenido momentos de oración. Entonces, uno tiene que convertirse, esa es la responsabilidad, en un mentor de esa persona hasta que esa persona deje de gatear y empiece a dar sus pasitos solos. Claro, definitivamente, y por eso mencionábamos ahorita lo del seguimiento. Vamos a hablar más adelante acerca de eso, porque el primer paso es proclamar, anunciar, pero cuando viene la conversión de la persona, pues hay que dar el seguimiento. Y la iglesia, en cierta medida, en mi opinión personal, que como que hemos fallado en eso. No hemos sentido satisfechos con que la persona haga profesión de fe, pero como que hemos fallado en el seguimiento. ¿Ok? Muy buena participación. Ok, vamos entonces, no solamente era la pregunta suya, sino ahora yo voy a hacer las preguntas. Y quiero que uno de ustedes me levante la mano como nenes de la escuela para que me conteste la pregunta. Puede mirar sus notas si las tiene. ¿Cuál es la definición de evangelio? Chiqui. Las buenas nuevas, el Señor resucitó. Buenas nuevas. Muy bien. Mencione los 4 elementos del evangelio. El carácter de Dios. El El hombre carácter pecador. santo. Y el Levante la mano. Mira que Chris y yo somos militares. Chris. El hombre en pecado, número 2. Ajá. Continúa. Ok. Carácter primero, el hombre en pecado. Tercero, la obra de Jesús. Cuarto, la respuesta del pecado. Muy bien. Y por último, utilice una cita bíblica para cada uno de ellos. Aquí la podemos dividir en 4 personas. Utilice una cita bíblica para cada uno de ellos. Y si es posible, dígala de memoria. Recuerden que se supone que ya estamos trabajando con versos de memoria porque uno de los primeros requisitos del evangelista personal es que lea la palabra y que se la memorice. ¿Ok? ¿Quién me contesta la primera cita bíblica acerca del carácter de Dios? La puede leer, hermano. No le vamos a dar una mala nota. Está en Romano, ¿no? Sí. ¿Quién me puede? Rapidito, hermano, para continuar. Nadie tienen el material, ¿no? Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuál es la palabra clave ahí? La palabra clave, la ira de Dios. O sea, recuerden que cuando hablábamos esto, y les decía, o sea, usted me va a decir a mí que yo tengo que hablar a la persona de la ira de Dios. Sí, que Dios está irado contra el pecado, es lo que decía el pastor, ¿no? Que es nuestra responsabilidad proclamar que el hombre es pecador y que si se pierde, si muere en perdición, no tendrá más oportunidad. ¿Ok? Número 2. ¿Quién me menciona una cita bíblica de segundo elemento? El hombre pecado. El hombre pecador. Romano. Romanos 3:23, ¿verdad? Ese lo sabemos de memoria. Adelante, pastor. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 que dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La obra de Jesucristo. Eso debemos de saber muchos versos de eso. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me dice otro más? Que no sea el pastor Silva. Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación. Porque no ha dado Dios otro nombre bajo el cielo en el que podemos ser salvos que sea el Señor Jesús. Vamos a buscar ese verso. Hechos 4:12. No, mira aquí mismo, espérate, lo tengo aquí mismo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos.
Muy bien, muy bien. Como diría Heriberto, he's trying, brother, he's trying. Okay. Mira, y se puede meter ahí, 2 Corintios 5:17. Léelo a ver. De Seguro. modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo te explicarías la obra de Jesucristo ahí? Hermano, tú me dices. Brevemente, no vaya a predicar. Brevemente. ¿Cómo que? Que una persona tiene que ser nacida de nuevo. Exacto. Y la obra de Jesucristo es que es como resultado de su obra, esa persona es nacida de nuevo. No, ahora. Las 8:10. Ok. Muy bien. Por último, Quería decirte algo. sí, pastor, Al adelante. 5:18, muy importante, dice, y todo esto proviene de Dios. Porque tenemos que explicar cuando evangelizamos que la transformación y el poder no sale de nosotros, ni por nuestra propia humanidad, ni por nuestro intelecto, ni por nuestra capacidad, ni por nuestra sabiduría, ni por nuestro conocimiento, sino que Dios es el que da el milagro, ¿ves? Y ahí hace lo que se llama la obra sobrenatural de salvación en el hombre. No hay duda. El último elemento, la respuesta del hombre. Hay 3 versos. ¿Quién me dice uno de ellos? ¿Cuál es la pregunta, Mike? ¿Cuál es la pregunta? Un verso bíblico sobre la respuesta del pecador. Marcos 1:15 diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Amén. Muy bien, hermano. Muy bien. Romanos Excelente. 16, Romanos 16 puede aplicarse ahí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Siempre y cuando hables de la salvación. Para todo aquel que cree. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Denme aquí un segundo. Y vamos a cambiar aquí la pantalla. Rápidamente, a ver si puedo. Para entonces seguir hacia adelante y aprovechar el tiempo. Vamos a entrar en el libro. Para los que tienen el libro, nos vamos a ubicar en el capítulo 1. Capítulo 1 del libro, para los que tengan el libro. Bajo el tema, ¿por qué debemos evangelizar? Fíjense ustedes, síganme, ¿qué es de evangelizar? Evangelizar es la proclamación de la buena noticia, especialmente al círculo de influencia que nos rodea, hablándole de Jesucristo, la necesidad de arrepentirse y creer en Él. ¿Ok? ¿Cuáles son los 4 elementos del Evangelio? Los 4 elementos del Evangelio: que Dios es santo en su carácter, está airado, que el hombre es pecador, que Cristo hizo la obra y que el hombre debe responder arrepintiéndose y creyendo en Él. Ahora, habiendo tenido eso como base y fundamentos bíblicos, vamos a seguir ahora bajo el tema ¿por qué debemos evangelizar? ¿Por qué debemos de evangelizar? El Señor lo envió. Repito. Porque el Señor lo envió. Porque el Señor lo ordenó. Lo ordenó. El Señor lo ordenó. Dice en Marcos 16:15, ahí en la Nueva Versión Internacional, les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien ¿qué? Las buenas nuevas. ¿A quién? A toda criatura. ¿Ok? Jesús lo ordenó. ¿Por qué más? Porque tenemos una responsabilidad que se nos ha encomendado. ¿Ve? Segunda de Corintios 5:19 en la Nueva Versión Internacional dice: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros ¿qué?
el mensaje de la reconciliación. O sea que somos ¿qué? Embajadores de Jesucristo. ¿Qué hace un embajador? Un embajador representa a un presidente, a un rey. En este caso, nosotros somos representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Y recuerdan el contexto griego de la buena noticia. Era un heraldo que salía llevando un mensaje del emperador, que había nacido un heredero del reino, o que había un emperador que se iba a casar, y ese hombre salía y llevaba esa buena noticia por todo el imperio. Ese es el concepto que se utiliza aquí. Nosotros somos embajadores y tenemos un mensaje que no es nuestro. No es nuestro, es del Señor. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Y nosotros aceptamos al Señor. El Señor nos transforma y nos ha dado una encomienda que no la podemos eludir. No podemos decir que no. Se nos ha impuesto a nosotros la responsabilidad de compartir esa buena noticia con otros. Así que tenemos una responsabilidad. Me avisas cuando sean las 8:30. Número 3. Porque es nuestro privilegio. Es un privilegio, hermanos. Yo no sé ustedes, pero cuando usted piensa en el privilegio que tenemos de anunciar el evangelio, no podemos más que nada pensar que somos privilegiados. Dios podía haberle dado esa encomienda a los ángeles. Dios podía haber hecho cosas para anunciar el evangelio, porque Dios es soberano y es todopoderoso. Pero nosotros, como corona de su creación, se nos ha sido encargado ese privilegio de compartir el evangelio con otros.